Es una alegría presentarla a Victoria Rolón y lo quiero hacer como ella se lo merece, porque no son muchos los ingenieros agrónomos que han decidido involucrarse de lleno en las producciones ganaderas. El espejismo de la agricultura y de la soja nos ha subyugado, ¿no? Nos ha enamorado de una manera que nos encegueció durante algunos años, y tenemos que hacer una autocrítica y volver a penetrar con fuerza en este sistema. Sacar la presentación, si querés poner la tuya mientras yo te presento. María Victoria Rolón, como le decía, es ingeniera agrónoma, tiene más de 23 años de trayectoria en el sector agropecuario. Denota la edad eso, Pablo. Denota la edad. Pues sí, bueno, empezó muy joven, ya de jardín de infantes ya estaba yendo al campo. Es especialista en agricultura y ganadería regenerativa. Y acá te hago una acotación a lo regenerativo, porque hace varios años en APRESID quisimos pensar en un área de laburo dentro de la asociación que abordase la agricultura regenerativa. Tuvimos una discusión entre los colegas, ¿no? Los socios de APRESID. No, pero entonces estamos aceptando, si hay que regenerar quiere decir que hicimos daño. Y al principio nadie lo quiso aceptar. Hoy la palabra regenerativa ya la asumimos como una realidad y una necesidad. Tenemos que regenerar, hicimos cosas mal, hay que recomponer, regenerar, recomponer, y María Victoria se aborda esa mirada, la ganadería regenerativa. Tiene una formación en ambiente y desarrollo sostenible, fundadora de la consultora regenerativa Agrovicto, asesoramiento a productores y productoras, integrando estos principios regenerativos de suelos vivos, integración con el ambiente y sistemas agrarios resilientes. El lema es producir, regenerar, reconectar con la naturaleza. Integra el equipo de profesionales del Nodo Alianzas Bioregeneración Entre Ríos OBIS 21. Así que bueno, muchas gracias por venirte desde La Paz para estar estos pocos minutos y darnos una introducción desde esta mirada. Gracias, Pablo. Justo en el costado, para adelante, el puntero láser. Más chiquita la sabe del sur. Ajá, ya lo veo. Métele más, ahí está, es esto. La regeneración no empieza con grandes inversiones, sino con decisiones conscientes que empiezan de a poco. Incorporar un enfoque regenerativo a nuestros sistemas agropecuarios, como mencionaba Pablo recién, es una de esas decisiones conscientes, que es una decisión transformadora, es innovadora, pero sobre todo es resiliente con el ambiente y con la naturaleza. Buenos días, gracias por estar acá. Soy, como presentó Pablo, Victoria Rolón, ingeniera agrónoma, y hace un par de años que decidí también dar un vuelco hacia la regeneración. Vengo egresada de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, acá de Oro Verde, y también inicié un... no se escucha. Bien. Inicié un camino al principio en la parte agroindustrial, pero este caminar y andar en el campo y la experiencia hizo que vaya viendo procesos de degradación que hicieron que yo misma me empiece a preguntar qué soluciones o qué está pasando en el campo, qué soluciones le vamos dando al productor frente a los procesos de degradación hídrica, frente a la cantidad de insumos que estábamos metiendo en el ambiente agropecuario. Así que eso hizo que la pandemia tenga un reinventarme y un volver a la vocación y reencontrarme con estos nuevos enfoques o no, cambio de paradigma que decimos nosotros, que es empezar un proceso de restauración y regeneración en nuestros ecosistemas, que nuestros ecosistemas es el establecimiento agropecuario. Así que bueno, bienvenidos. Hoy vamos a charlar sobre manejo holístico en ganadería regenerativa. Esta es la hoja de ruta, vamos resumidas, en este tiempo que nos brinda el COPAER para brindar esta charla. Vamos a hablar del concepto holístico, regenerativo, que se habla mucho,
pero bien en concreto qué es y cómo lo llevamos nosotros al establecimiento agropecuario, bomba de carbono, pastoreo y la planificación de pastoreos y los tiempos de recuperación que necesitan los pastizales. Agradezco a la gente de La Paz que está presente, que ya me escucharon en la charla rural, así que por ahí van a reforzar un poco más. Y lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a hablar de regeneración y queremos empezar estos procesos de transición en la parte ganadera y también que la aplicamos en la parte agrícola. Nosotros estamos acostumbrados a tener una mirada lineal, problema-solución, frente a cualquier situación que vamos a resolver en el campo, ¿sí? En la parte ganadera, si tenemos una baja de peso, bueno, vamos, suplementamos. En la parte agrícola será, bueno, tenemos una maleza, aplicamos algún herbicida, ¿sí? Esto, la regeneración es aplicable tanto a la parte ganadera como para la parte agrícola. Lo que nosotros tenemos es que, el primer paso, empezar a gestionar un cambio de mirada. Que tengamos un cambio de mirada 360 sobre nuestro sistema, que es un sistema complejo y es un sistema abierto. No es un sistema que interacciona solamente animal y el rollo, o el animal con la garrapata, sino que hay una multiplicidad de factores que nosotros empezamos a potenciar en la regeneración, potenciamos interacciones e interrelaciones. Entonces, como primer paso es ese cambio de mirada. Que ese cambio de mirada no tiene que ser forzado, no convencemos a nadie, sino que tiene que ser realmente un proceso que se da dentro de los tomadores de decisiones del establecimiento donde se empieza a trabajar estos procesos de regeneración. Entonces, ¿qué es esto de holístico que trabajamos nosotros en ganadería? El concepto holístico propone una forma de tomar las decisiones tomando el concepto de un todo o de un entero. Nosotros cuando empezamos a trabajar con regeneración, con ganadería regenerativa, nos sentamos con los tomadores de decisiones y decimos, bueno, ¿cuál va a ser tu entero? ¿Cuál es el todo que vamos a trabajar? ¿Sí? Porque a veces ustedes son distintas las situaciones, ningún establecimiento es igual al otro, entonces, ¿qué parte o qué establecimiento ustedes desean empezar a transicionar esa regeneración? ¿Sí? Y a partir de eso, de empezar a visualizar ese entero, empezamos a trabajar. ¿Y por qué? Porque la naturaleza, el ecosistema, donde está la vaca, donde está el personal de campo, donde estamos produciendo, funciona como un entero, no funciona como una parte separada. Lo que veníamos haciendo es analizar esas partes en forma tal vez independiente, sin tener en cuenta, o tal vez sí, pero no sabemos cómo integrarlas a ese todo o a ese sistema complejo. Por eso la naturaleza sabemos que no funciona en partes separadas, sino que funciona como un entero. De eso trata lo holístico que nosotros aplicamos en regeneración. Y este concepto también, que tal vez lo dejamos un poco olvidado, es el tiempo. Entender los tiempos de la naturaleza. A veces les exigimos a la naturaleza tiempos para el ya o para antes de ayer, ¿sí? Entonces, entender que estamos manejando cuestiones biológicas que tienen determinado tiempo. En este caso, los pastizales tienen un proceso, un tiempo de recuperación que necesitamos empezar a trabajar y a restaurar para poder potenciar la productividad. Y esos tiempos se los estamos exigiendo a veces cada vez más, ¿sí? Cada vez más, y es donde los sistemas han colapsado, que es lo que ha sucedido en muchos campos entrerrianos, en los campos ganaderos, donde vemos un sobrepastoreo, sobre todo el pastoreo continuo, que no hay una recuperación y empiezan los procesos de degradación, no solamente de erosión hídrica, como comentaba Pablo, sino también en procesos de baja de fertilidad, y eso trae aparejado que bajemos la productividad de nuestros pastizales. ¿Y por qué regenerar? Bueno, la regeneración es un todo, y en esa regeneración empezamos a pasar de pensar de forma lineal a pensar en forma de espiral de regeneración, ¿sí? No vamos a ir como un escalón logrando, bueno, aumentamos de peso, vamos con los índices de productivos, sino empezar a trabajar a la par algunas cuestiones como una espiral de regeneración. Y eso lo que va a hacer es que en estos procesos de regeneración nosotros empecemos a potenciar y a fomentar
las especies perennes que tiene nuestro pastizal, eso va a generar mayor biodiversidad. Y un pilar importante en la regeneración es que nosotros nos focalizamos en lo que tenemos abajo de nuestros pies, que es la fuente de toda nuestra producción, los suelos. Y recuperar suelos biológicamente activos, ¿sí? Suelos con vida, que le decimos nosotros, suelos que necesitamos recuperar, porque han pasado procesos de degradación y de extracción, y hoy nosotros encontramos suelos con falta de estructura, suelos con muy baja porosidad. No les voy a hablar de los suelos entrerrianos porque todos conocemos el contenido de arcilla que tienen, cómo se compactan. Bueno, la actividad microbiológica genera, ¿sí?, que nuestros suelos vuelvan a tener una aireación y vuelvan a tener esos canales de aireación y empezar a generar porosidad y progresivamente recuperar materia orgánica, que es la esponja que da al suelo la vida, ¿sí? ¿Qué más incorporamos? ¿Qué más introducimos en la regeneración o restauramos? Es el concepto de agrofloresta, ¿sí? Esto de volver a recuperar esos sectores con los árboles que en algunos lugares han desaparecido, en otros, por suerte, todavía se conserva. Entonces empezar a planificar un manejo de leñosas que sabemos que a los animales, sobre todo en épocas de verano, con las altas temperaturas que tenemos, genera un bienestar, y ese bienestar animal genera un aumento en la productividad o una mejoría en la productividad. Todo esto en esa espiral de regeneración, no en forma lineal, ¿sí?, sino dentro de una planificación en estos procesos de regeneración. Y esto lo que hace también es que progresivamente vayamos incorporando ese carbono atmosférico en el suelo, y que hay algunos proyectos, digamos, que, bueno, a futuro pueden, digamos, verse reflejados como los futuros bonos de carbono que, bueno, todavía están en proceso, ¿sí? Pero más allá de los bonos de carbono, la situación es empezar a incorporar ese carbono al suelo, fomentando la regeneración de los pastizales naturales. Entonces, en ese pilar de regeneración es que nosotros vamos agregando estos pilares o estos principios de regeneración que están ahí detallados, que un poco ya se los iba diciendo, ¿sí? Esto de evitar la erosión hídrica, promover, digamos, la nutrición orgánica del suelo. La vaca es una de las grandes fertilizadoras naturales, gratuitas, que tenemos. Ahora, si nosotros tenemos dispersa ese bosteo y esa orina, no está siendo aprovechado de forma eficiente. Entonces, la planificación de los pastoreos que nosotros realizamos en ganadería regenerativa lo que hace es potenciar y aprovechar mejor esa fertilizadora natural que tenemos, que son nuestras vacas, ¿sí?, con la bosta y con la orina. También empezar a restaurar los corredores biológicos que denominamos en regeneración, estos corredores biológicos que son reservorios de flora y fauna y que sabemos que también aportan a la biodiversidad y a la producción, son también reservorios de controladores biológicos. Entonces, todos esos paisajes que se han homogeneizado por determinadas circunstancias productivas, en regeneración intentamos recuperarlos, ¿sí?, a través de una planificación progresiva, transicional, porque esto también no es que el mes que viene vamos a tener ya todo un corredor biológico, sino que el cambio fundamental es hacer ese cambio de mirada, y a partir de ahí se puede planificar y se pueden hacer todos los cambios que quieran, ¿sí? Entonces empezar a ver este otro tipo de paisajes realmente es un impacto para los establecimientos y para los productores, ¿sí? Y lo que también, muy coincidente con lo que dijo Pablo, rescatar, recuperar el capital social. La regeneración tiene un pilar también importante en el capital social, que empieza por rescatar esas reuniones de productores, que hay muchas asociaciones que las han mantenido, pero ese intercambio diario entre los vecinos, entre las experiencias, entre la escuela o la agrotécnica, ¿sí?, entre la sociedad rural, entre las asociaciones, volver a rescatar esos encuentros y esos intercambios, eso también es parte de la regeneración, ¿sí? Encontrarse con los vecinos, poder reunirse, recorrer el campo, ver cómo estamos trabajando. Bueno, eso también es un rescate que tiene la regeneración, que, bueno, en el quehacer y digamos, en la diaria se fue perdiendo paulatinamente.
La regeneración también lo que tiene es un rescate de las nuevas generaciones, de los hijos, de las hijas de los productores que están muy comprometidos también con la parte ambiental o con el saber cómo estamos produciendo, ¿sí? Hay una demanda, hay un sector de consumidores real que cada vez exige más saber qué estamos llevando a la mesa. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es real, ¿sí? Hay productores que dicen, bueno, nosotros empezamos el proceso de regeneración porque mi hija decía, bueno, ¿qué pasa con la vaca? Que no tenía relación con el campo, los hijos por ahí no estaban muy conectados, pero sí le interesaba saber cómo venía ese proceso de esa carne, cómo se hacía. Bueno, eso, ¿sí? Eso hay que potenciarlo, hay que, digamos, es algo positivo, que estas generaciones traigan ese aire fresco y que, bueno, los procesos de regeneración unen también a las familias en los establecimientos. Es más, en las planificaciones que nosotros hacemos, participan los hijos, bueno, ahora yo les voy a explicar, y eso también es enriquecedor, porque generalmente a veces las planificaciones de cómo van los pastoreos y demás, bueno, son siempre el tomador de decisión y el capataz y no mucho más que eso, ¿sí? En las generales, puede haber casos que no. Bueno, en las planificaciones regenerativas integramos a todos, ¿sí? ¿Cómo se define la ganadería regenerativa? Es un conjunto de tomas de decisiones, ¿sí? Donde tenemos en cuenta generar renta, claramente, esto no es algo que está en las nubes, ni que sí es color de rosas, no. Esto tiene que generar renta, el productor es una empresa familiar que tiene que producir, pero esa producción tiene que ser resiliente con el ambiente, ¿sí? Porque tenemos que restaurar el suelo, tenemos que potenciar, digamos, tanto el pilar económico, el pilar social y lo ambiental. Una reducción paulatina y transicional de insumos externos, ¿sí? Y esto lo dejo bien en claro, ¿sí? Porque hasta que el ecosistema no vuelva a equilibrarse, lleva un periodo de tiempo. Una de las primeras diapositivas, ¿sí? No vamos a pretender dentro de una semana ver ya todos los cambios. Lo mismo que pasó en su momento con la siembra directa, así que uno ya quería ver como la cama de rastrojos y demás. Bueno, estos son procesos, ¿sí? Que también llevan un tiempo. Y lo que tenemos en la ganadería regenerativa es Alan Saigor, que es quien, digamos, desarrolla toda esta metodología, el concepto de biomémesis. ¿Qué es la biomémesis? Es imitar procesos de la naturaleza, ¿sí? El efecto manada que él llamaba, que antiguamente los rumiantes se movían para protegerse de los depredadores en manadas y comían en un sector y después se iban trasladando a donde había pastizales. Bueno, ese efecto manada, y no volvían hasta ese mismo lugar hasta que no volvía a haber pasto, ¿sí? Suficiente para cubrir a toda la manada. Ese efecto manada, esa biomémesis, además de los otros procesos ecológicos, son los que nosotros traemos en la planificación regenerativa y que tratamos de imitar esos procesos de la naturaleza. Así que ese es un concepto también que incorpora la ganadería regenerativa. Entonces, ¿qué procesos vamos a tener en cuenta a todo esto? Un contexto holístico es fundamental, ¿sí? Y en ese contexto holístico no hay, o sea, en ganadería regenerativa, y también lo hacemos en la agricultura, no hay recetas universales, ¿sí? Nosotros, cada situación, cada establecimiento es específico. ¿Y esto porque hay en ese contexto holístico que nosotros organizamos, hay situaciones donde hay tomadores de decisiones que hacen el cambio de mirada, que quieren empezar el proceso de regeneración, pero tal vez hay un tomador de decisión indirecto, que puede ser un tío, un socio, que no está tan convencido, que no influye en la toma de decisión diaria, pero que al momento de hacer tal vez un proceso de pastoreo dice, no, la verdad que no estoy convencido, e influye. Entonces, y ahí empiezan, ¿sí?, a ser endebles las planificaciones. Por eso nos sentamos, nos tomamos el tiempo de ver cómo es ese proceso líquido. Hace esto. ¿Listo? Sí. Lo que vamos a tener en cuenta es la bomba de carbono, que ya lo voy a mostrar, tiempos de recuperación y suelos vivos. No sé si sigue el Zoom.
cualquiera, ¿sí? Podría haber puesto cualquier otra foto. Son diversos, ¿sí? Ustedes los conocen bien, a sus establecimientos, los recorren, y dentro de cada campo hay distintos ambientes. Tenemos el pajonal, tenemos las aguadas, tenemos un sector de monte abierto, monte más cerrado. Bueno, lo que tiene la ganadería regenerativa, las planificaciones que nosotros hacemos, es que las hacemos con eso, con lo que ustedes tienen, ¿sí? Iniciamos como está el campo, con los potreros que están, con las divisiones que ustedes tienen, ¿sí? Con las aguadas que ustedes tienen. Con eso se inicia el proceso de planificación de los pastoreos para iniciar un proceso de regeneración y de restauración. Entonces, esos procesos, dentro de la ganadería regenerativa, dentro de lo que es regeneración, nosotros hacemos planificaciones de pastoreo, planificaciones de tierra. Depende de lo que nosotros veamos en el contexto holístico, es la sugerencia, digamos, de por dónde empezar, ¿sí? A veces necesitan una planificación financiera antes de arrancar con una planificación de pastoreo, o a veces se necesita trabajar mucho en el contexto holístico de la empresa para después pasar a una planificación del pastoreo, ¿sí? Hoy vamos a hablar puntualmente de esto, por los tiempos, digamos. Pero un concepto clave cuando nosotros hacemos planificación de pastoreo es asegurar los tiempos de recuperación. Integramos los conceptos que ustedes, algunos, la mayoría conocen, ¿sí? Mediciones de disponibilidad de materia seca, utilizamos los recursos que nosotros tenemos de agronomía, pero lo que hacemos es integrarlo con esa mirada holística, ¿sí? Y en ese asegurar los tiempos de recuperación, ¿por qué? Porque cada ambiente dentro del campo va a tener tiempos de recuperación distintos. Entonces, con eso trabajamos nosotros en nuestra planilla. Esta imagen, ¿para qué es? Para explicar esto de la bomba de carbono. Ustedes saben que si nosotros, el puntero, tenemos esta planta que está en crecimiento y nosotros ingresamos cuando la vaca, hacemos un corte, si nosotros esa planta digamos, le exigimos un pastoreo continuo o no le damos un tiempo a recuperarse, ¿qué sucede? En las raíces van acumulando reserva. No le damos tiempo a que esas raíces, ¿sí?, puedan volver nuevamente a acumular reservas y generar un rebrote. ¿Por qué? Porque el área foliar, que es el área foliar fotosintéticamente activa, que es la que va a captar la energía del sol y la va a transformar en fotoasimilado, etcétera, etcétera. Bueno, no le damos esos tiempos si nosotros no logramos recuperar esas plantas. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber una degradación en el vigor de esa planta y por eso tenemos después menos plantas en el pastizal, suelos desnudos, iniciamos los procesos de erosión. Que en los campos ganaderos hay procesos de erosión, claramente. Ustedes lo pueden ver tal vez cuando ya ven los surcos, pero cuando uno ve, y nosotros hacemos mediciones, porque también monitoreamos, hacemos mediciones en la cobertura de mantillo, digamos, cuando uno ve ya el suelo desnudo es porque esos procesos de erosión ya se han iniciado. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que esta bomba de carbono, digamos, darle ese tiempo que esta planta se recupere, que genere raíces vivas, y esas raíces vivas, cuando están trabajando, generan exudados, esos exudados generan una asociación, digamos, con diversos microorganismos en el suelo que potencian el ciclado de nutrientes, mejoran infiltración, guardamos agua en el suelo y también produce un ciclado de nutrientes, una removilización de nutrientes. Entonces, todo eso es lo que nosotros integramos en la regeneración. ¿Qué es complejo? Fíjense que es un sistema complejo, yo lo estoy tratando de resumir, pero es muchísimo más amplio. El cómo. ¿Cómo hacemos esto de la integración? Porque vos por el tiempo, Pablo. Bueno, nosotros lo que hacemos es, en una planilla, que yo tengo acá una planilla, es una planilla de papel, nos reunimos son 2 planificaciones al año, una en la estación de primavera, otra en la estación de otoño-invierno, con los productores y con todo el personal que trabaja en el establecimiento, ¿sí? Cuando decimos todo el personal es el capataz, el personal que trabaja con la hacienda, los asesores, el veterinario, el agrónomo, los asesores que tengan y las familias, ¿sí? Participan mucho las mujeres, las esposas, los hijos, como yo les decía, se integran, ¿sí? No es una obligación, pero sí nosotros nos interesa
que participen. ¿Por qué? Porque es un momento, una jornada, es un día donde nosotros nos sentamos y siempre les pedimos que sea un día, lo planificamos, digamos, hacemos esa agenda, para que ese día nos podamos, después de recorrer el campo, sentar y se arma un intercambio de experiencia que no muchas veces se da, porque de vuelta, en el acelere, en el día a día, esas cuestiones se han ido perdiendo. Entonces, poder sentarse y pensar, intercambiar experiencias con el personal de campo, con los tomadores de decisiones, genera producciones, planificaciones muy ricas, ¿sí? Muy ricas en contenido. ¿Por qué papel? La tenemos en Excel, trabajamos con la tecnología, con las imágenes satelitales, todo. El papel, volver al lápiz del papel, lo que hace es esa horizontalidad, porque participan todos, ¿sí? Y las planillas las hacen o los tomadores de decisiones, digamos, los propietarios, con el acompañamiento nuestro al principio, y el personal. Nosotros, bueno, creo que hay una foto donde está el personal de campo, ¿sí? El capataz con los otros muchachos y están armando las planillas. Es una planilla que parece que es compleja, pero nosotros los vamos guiando, los vamos orientando y lo hacen. Eso genera una apropiación muy interesante, que hace que el personal, que es el que va a llevar a cabo después los pastoreos. Ustedes saben que el trabajo con el personal tiene que ser mancomunado, porque si no uno puede dejar mejores planificaciones, pegamos la vuelta y digamos, si no, después no se llevan a cabo, quedamos en eso, en un lindo papel o en un lindo Excel y punto. Entonces, cuando ellos lo hacen, hay una apropiación y un proceso de regeneración justamente que potencia a la empresa agropecuaria. Se hace 2 veces al año en la estación. ¿Por qué lo hacemos 2 veces al año? Bueno, porque ahora estamos haciendo planes abiertos, que son al principio de la primavera, digamos, en esta explosión de pasto, que es donde nosotros vemos la mayor, donde se ve el mayor crecimiento de forraje, y después la otra planificación, me pasé, perdón. La otra planificación es en otoño-invierno, donde digamos, tenemos menos forraje, hay un crecimiento, pero muy pequeño en invierno, entonces allá por marzo-abril hacemos la otra planificación. ¿Cuál es la ventaja de tener esta planilla? La dejé por acá. Es que nosotros tenemos, como le decía, tenemos los meses, los 6 meses para adelante, y nosotros vamos a poder saber exactamente dónde están, tener una foto de dónde van a estar los animales en cada mes, ¿sí? Inclusive qué día de tal mes, por ejemplo, no sé, el 30 de octubre, dónde van a estar, el 25 de diciembre, dónde van a estar. Y tiene otras ventajas que ya les voy a contar, que bueno, se hace por rodeo, es decir, se puede hacer para rodeo de cría, para rodeo para novillos, ¿sí? Para vaquillas, y lo que tiene, vuelvo para la de la planilla, lo que tiene es que integramos todas las cuestiones de la producción. Tenemos los meses, ¿sí? Acá ustedes ven los meses, los potreros con la superficie. En el plan abierto acá nosotros dejamos asentado lo que es la calidad forrajera, todo lo que es rodeo con los equivalentes, digamos, en este sector. Entonces acá estamos con todo, integrando toda la parte de rodeo. Acá van todos los tiempos de recuperación. Después, la parte de oferta para el plan cerrado, utilizamos esta parte para oferta forrajera. Y de estos trazos o estos segmentos que ustedes ven, son los pastoreos que le corresponden a través de una serie de cálculos que nosotros hacemos, porque tenemos una guía que vamos haciendo. Ese es el trabajo que nos tomamos para hacer en esa tarde o en esa jornada, donde ustedes saben cuántos días van a estar pastoreando las vacas en esos potreros. Esto lo hacemos con lápiz. Después, cuando empieza a marchar esta planificación, lo que nosotros hacemos, le pedimos al personal de campo es que marque con virome realmente los pastoreos, porque a veces sucede que salen un día antes o entran 1 o 2 días después, porque después cuando nosotros volvemos digamos, en la planificación siguiente, hacemos un análisis de eso, porque sucede, ¿sí? Esto no es
sino que a veces hay cuestiones que van sucediendo en la diaria y que es necesario anotarlas en esta planilla, además del régimen de lluvia que también se anota en este sector. Entonces, es una planilla que permite integrar todo lo que es la parte del rodeo con la parte forrajera. Además, todos esos colores que ustedes ven, por ejemplo, esta parte, esto tiene toda una restricción. ¿Qué sucede? A veces tenemos un potrero que está, bueno, no sé, lo tenemos arrendado para un verdeo de avena, que lo tenía un vecino, entonces no vamos a poder entrar en ese lote que tiene avena hasta que el vecino nos devuelva el potrero. Entonces, ese potrero, nosotros sabemos que por un determinado tiempo no lo vamos a poder incorporar al pastoreo, pero posteriormente sí. Bueno, todo eso ya queda consignado en esta planilla, que nosotros siempre le decimos que la dejan en la cocina, o en el galpón de trabajo, en el escritorio, y que tiene que estar usada, que tiene que estar rayada, si está manchada con mate, mejor, porque quiere decir que fue utilizada, ¿sí? Como nos hacían a con los libros, bueno, una cosa así, ¿sí? Cuando vos ves que están ajados es porque realmente los usamos. Y esos colores que ustedes ven es porque también acá están los colores, que son unos colores sencillos, marcan todas las actividades sanitarias, ¿sí? Todo lo referente al rodeo y ya inclusive las vacaciones, las vacaciones del personal, vacaciones de la familia. ¿Para qué? Para que no nos caiga la fiesta del pueblo. Siempre decimos, hay una fiesta del pueblo, la marcamos, aunque suene irrisorio, pero ¿qué sucede después en la práctica? Que teníamos que cambiar las vacas, no sabemos dónde está, el personal te pidió permiso, entonces quedaron las vacas o sin agua, o cómo había que cambiar. Eso ya lo podemos planificar, ¿sí? Entonces lo vamos marcando, los feriados, o el 25 de diciembre, ¿sí? No vamos a estar cambiando de potrero porque, bueno, son días que son, digamos, tienen una situación particular. Todos los eventos especiales se marcan en esta planilla. Y eso permite tener una visión, una imagen resumida, digamos, de lo que va a pasar de acá para adelante, lo que organiza muchísimo a la empresa. Entonces, lo que nosotros, para ir ya terminando, lo que nosotros vamos a potenciar de vuelta, si nosotros tenemos continuamente la vaca sobre nuestros pastizales, sobre las pasturas, lo que sucede es esto, ¿no? Que las raíces empiezan a debilitar y empezamos a tener menor abundancia de raíces. Lo que nosotros hacemos con esos pulsos, con esos tiempos de recuperación, es lograr tener pastizales y del suelo para abajo, estas raíces vivas, microbiología del suelo, y lo que hacemos es empezar a restaurar y a recuperar estos suelos degradados, ¿sí? Esto, estando así, también previene la erosión hídrica. Sabemos que no es lo mismo la gota de lluvia donde encuentra suelo desnudo que donde llega a estos sectores donde tenemos cubierto con vegetación. Entonces, ¿cómo lograr eso? Bueno, hay que planificarlo, ¿sí? Porque no es tan sencillo hoy por hoy, digamos, tener los suelos degradados y volver a tener estos pastizales. ¿Se logra? Sí. Nosotros tenemos campos en el norte campos inclusive alfisoles, que nos han sorprendido, zona de palmares, donde bueno, uno dice no se va a recuperar nada, y si realmente han dado respuesta de un año a otro, es decir, que han pasado 2 planificaciones, un plan abierto, hemos hecho un plan abierto, plan cerrado, y al año siguiente uno se sorprende, digamos, de los resultados del potencial que tiene los campos naturales para dar respuesta. Y sobre todo, lo hemos visto con los efectos de la sequía, digamos, la resiliencia que tienen los campos de monte para responder frente a la sequía también. Acá, estos procesos de erosión que les decía, bueno, ¿qué sucede en los pastoreos cuando no los planificamos? Que tenemos plantas que se comen más, plantas que ya los animales no la comen, entonces tenemos estos efectos, y esos taludes que, no sé si se notan, esos taludes que ustedes ven, esos son signos de erosión en el campo, ¿sí? Van marcando, son uno de los indicadores que nosotros tenemos también de los procesos de erosión, esos pequeños taludes que se van formando dentro de los árboles. Hay una charla que se las recomiendo de Alan Saibory, una charla TED, donde él midió, digamos, puso monitores en esos árboles, en la zona donde él trabajaba,
y bueno, realmente sorprendente la erosión hídrica que tenían. Esto nada más que también a título visual, para que vean cuando nosotros tenemos biodiversidad de especies, generamos debajo del suelo esta biodiversidad de raíces y esta exploración diferenciada de raíces. Los campos naturales tienen presencia de gramíneas y también de leguminosas. Lo que pasa es que a través de los años de pastoreo y de alta presión han ido, digamos, desapareciendo, no las dejamos recuperar. Con el tiempo han aparecido algunas especies de vicia en campos del sur, de Entre Ríos, han aparecido, digamos, campos con algunas leguminosas y empiezan a venir naturalmente. Pero bueno, hay que planificarlo. Procesos del ecosistema, ya los mencioné, así que esto lo paso. Los procesos del ecosistema que nosotros potenciamos en la regeneración es el ciclado del agua y el ciclado de nutrientes. El agua, un bien tan preciado en estas épocas con los efectos de la sequía. Bueno, nosotros tenemos mantillo, tenemos raíces vivas, eso va a hacer que el agua que cae, digamos, quede efectivamente retenida y sea aprovechada por nuestros pastos y a su vez eso potencia la productividad, ¿sí? Indicadores de, digamos, también de ciclado de nutrientes, las hostas. Nosotros vemos generalmente las hostas momificadas, esas que vamos en el campo y las vamos pateando. Bueno, eso es un indicador de degradación. Lo que nosotros tenemos que lograr que las hostas desaparezcan por el mismo reciclado que hacen ¿quiénes? Los microorganismos del suelo, ¿sí? A ver si lo tengo acá, ¿dónde está? Y esos microorganismos de suelo, acá yo puse la foto del el príncipe, digamos, de la regeneración, que es el estercolero, que no tenemos, yo no he visto todavía en el norte acá estercoleros, pero sí, digamos, especies de coleópteros, que ustedes cuando ven alguna bosta que la dan vuelta y hay coleópteros, se están pasando estos procesos de degradación y están introduciendo, ¿sí? Están trabajando sobre estas hostas y le están metiendo toda esa materia orgánica, la están reciclando y la están llevando a través de los túneles que ellos generan adentro del suelo, ¿sí? Entonces, son, digamos, los trabajadores que nosotros necesitamos potenciar en nuestro suelo. Si nosotros tenemos estas hostas momificadas, quiere decir que, bueno, estamos teniendo una muy poca actividad digamos, de insectos. Y eso es lo que nosotros tenemos que favorecer. Esto es un estudio que se hizo también donde, bueno, más que nada mostrarle la diferencia de temperatura, donde hay cobertura, donde no hay, fíjense, bueno, una diferencia importante. Esto también sucede en agricultura, pero bueno, en verano en nuestra zona se siente bastante. Entonces, potenciar toda la actividad microbiológica se trata de eso. Esto es un suelo, esta es la zona de Urdinarrain, este es un plan de este año, con muchas lombrices, en un campo natural, digamos, con lombrices macrofauna, trabajando, raicillas. Todo esto lo que hace es potenciar, digamos, que nosotros tengamos pastizales y fertilidad natural, incorporando también ese carbono del ambiente, metiéndolo dentro del suelo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, trabajar también, darle lugar a todos esos microorganismos, ¿sí? Hongos, bacterias, micorrizas, que trabajan, digamos, para recuperar el suelo. Estos son algunos de los establecimientos que están trabajando con ganadería regenerativa, algunos ya hace más de 5 o 6 años en Entre Ríos, se van sumando. Es un proceso, van transicionando, ¿sí? Y estos son algunos casos, digamos, bueno, este es uno de los primeros que empezó la máxima, con regeneración, este era un blanquizal, que es el que mostré ya en paz natural. Y cómo, digamos, bueno, este ICE es un índice que nosotros vamos haciendo cuando se decide hacer un monitoreo de corto plazo, que es otro trabajo que hacemos, medimos a corto plazo y a largo plazo, y bueno, se hacen una serie de determinaciones, y esto, bueno, son los resultados de los procesos de regeneración paulatinos, transicionales, ¿sí? De pasar de un blanquizal a tener un poco más de disponibilidad de materia seca y que podamos tener podamos volver a utilizar esas zonas, es realmente importante para el productor. Esto que ven acá es un monitor de largo plazo, es una foto, no tiene muy buena calidad, y esto es, digamos, de este año, bueno, con los procesos de pulsos de recuperación y de pastoreo,
se ha logrado, digamos, potenciar esa zona, ese campo. Entonces, en resumen, generar pulsos, esos pulsos de descanso, esos tiempos de recuperación de pastoreo. Iniciamos con lo que está en el campo, como les decía, planificamos 2 veces al año, mantener suelos vivos, eso es uno de los pilares, planificar, eso permite organizar la empresa familiar, ¿sí? Es una planilla en papel que queda en el establecimiento, después tienen el Excel, después las fórmulas y demás, pero esa planilla queda en el campo para que la trabajen. Y el impacto del manejo holístico lo que genera, como les mencioné al principio, esta motivación, un desarrollo personal y grupal, genera como una mayor interacción. Cuando uno les pregunta al personal de campo, bueno, Juan, Pedro, ¿qué es lo que vos ves te sirve o no te sirve? Cuando uno va caminando y le preguntás a ciencia cierta, mira, dice, yo me quedo tranquilo porque sé dónde están las vacas, genera mansedumbre cuando se van acostumbrando, y también lo que hacemos, por ejemplo, en épocas de parición es planificar, que sepan dónde están las vacas, que estén en los potreros más cercanos. Eso también le da una tranquilidad al personal, ¿sí? Para todas las cuestiones de manejo. Entonces, planificar genera esos beneficios. Así que, bueno, esto como reflexión final, quería decir que, bueno, no estamos solamente aquí para imaginar otro futuro, sino que nosotros también estamos para recordarnos que somos capaces de hacer lo que podemos, empezar a dar este cambio de mirada. Y esa creación comienza con esto, con pequeñas decisiones que son transformadoras, que son decisiones que no necesitan grandes inversiones y que pueden potenciar la producción en el establecimiento agropecuario, ¿sí? Así que bueno, como dijo, quería hacerlo también, bueno, usted falleció una persona que trabajó mucho por el ambiente, cada uno de nosotros tiene algún impacto en el planeta en cada día de nuestras vidas, ¿sí? Así que esas pequeñas decisiones pueden sumar a restaurar y a regenerar. Así que bueno, muchas gracias. Me preguntaban acá recién cómo relacionamos la garrapata, que también es una pregunta, con lo que es el manejo holístico, esta ganadería regenerativa. Estos pulsos de pastoreo, bueno, el ciclado de la garrapata, digamos, necesita sí o sí de su hospedante. Entonces, cuando nosotros empezamos a planificar y a ir pasando los potreros y dar esos tiempos de descanso, progresivamente, ¿sí? Se va, digamos, van quedándose sin los hospedantes y va bajando la población. Digamos, son los campos, hay lugares donde van trabajando bien con el proceso de las planificaciones año a año. En México se está trabajando mucho con también controladores biológicos y también con plantas. Hay plantas que también se están incorporando y bueno, y con buenos resultados. Pero específicamente estos pulsos de pastoreo dan, bueno, digamos, y acompañan estos procesos de recuperación. Al no encontrar el hospedero en esos potreros, vas